ante las catástrofes que ha habido en el país, inundaciones, terremotos, el Universal sacó una nota exaltando el tema del Fonden, el fondo que se manipulaba de manera muy hábil cuando había algún desastre en nuestro país, pues a veces se compraban emergentemente, ya sea cobijas, insumos diversos, despensas, pero no se hacían ni siquiera ya licitaciones, sino que ya los gobiernos anteriores pues tenían sus mecanismos de otorgar directamente esos recursos a algunas empresas específicas. Pero también sabíamos que buena parte de esos recursos pues no llegaban a la población, o sea, se los robaban. Y además, generalmente estos insumos se compraban a precios elevados. Entonces, tratan ahora de decir, como ya no existe el Fonden, que el gobierno que encabeza el presidente no va a estar a la altura de responder a las necesidades de la población cuando venga alguna catástrofe como la que hemos vivido en estos días. Pues se equivocan rotundamente. El presidente de manera muy clara explicó que efectivamente hoy las poblaciones que han sido afectadas por inundaciones o por terremotos reciben el apoyo directo sin intermediarios y se hace un censo casa por casa e incluso se otorgan lo que nunca en la historia del país se otorgó, incluso teniendo fondos superiores a los que el gobierno ha destinado para abordar estos problemas. Se les han otorgado pues los insumos. No nada más es dar un apoyo económico único, sino aparte el gobierno que encabeza el presidente pues ha procurado que las personas damnificadas tengan también su cama, colchón, donde dormir, sus enseres domésticos, sobre todo electrodomésticos, refrigeradores o estufas, al grado incluso que la propia producción de algunas de estas empresas, sobre todo en el tema de estufas, pues no se han dado abasto, pero el gobierno ha respondido mejor y como nunca se hacía antes, porque el Fonden pues era como un disfraz para manejar recursos multimillonarios a favor de los propios gobernantes y de las empresas que previamente ellos habían pactado. Esta es una cosa nueva, o sea, llevar los recursos económicos de manera directa y sin intermediarios, y además es muy valioso también la participación del Ejército Mexicano y de la Marina en estos temas. El otro, en contraste, por ejemplo, es que también el Universal habla de que en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, que los trabajadores dan moches, dicen, eso es una cosa, digamos, vista como se están desarrollando la nueva era en nuestro país, totalmente absurda, más de los trabajadores, fíjense. Entonces, como esta coordinación de los trabajos lo realiza el Ejército Mexicano, el presidente pues ordenó igual que se analicen estas afirmaciones que son, desde mi punto de vista, desmesuradas y mentirosas. Pero afortunadamente, como dice el presidente, hoy hay derecho de réplica. Entonces el presidente más bien recordó al Universal que ellos recibieron en el gobierno anterior 1.400 millones de pesos en créditos de Nafin, fíjense, 1.450 millones, y no han pagado. Pues entonces el presidente refutó, o sea, más bien lo que, como él ha dicho en otras ocasiones, algunos que recibían favores y privilegios están muy molestos, y sobre todo los dueños de algunos de estos medios de comunicación convencional, pero decimos hay derechos de réplica, y entonces esto permite que cada uno de los ciudadanos se vaya formando un criterio escuchando los dos puntos de vista. Por un lado, repito, las fake news, que además porque cada vez son más exageradas, son menos creíbles, y por otro lado, lo que hay en el fondo de los ataques sistemáticos y permanentes contra el presidente de la República, que es que se han acabado con esos privilegios que tenían en el gobierno anterior. Aprovechando el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, el presidente volvió a recalcar, fíjense nada más, lo que estaban preparando era un hurto enorme. Se iban a gastar
300,000 millones de pesos en la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. 300,000 millones. Aunque ya sabemos que seguramente hubiera costado el doble, como fue el caso de la Estela de Luz. Empiezan dando un presupuesto y luego lo van incrementando porque no tienen llenadera. Pero supongamos que hubiera quedado en 300,000 millones. Entonces el presidente dice que el aeropuerto en Santa Lucía va a costar 75,000 millones. Es decir, la cuarta parte de lo que iba a costar este aeropuerto en el lago de Texcoco. Y además ahora se está utilizando una tecnología de punta, de alto nivel, en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, y están participando evidentemente pues los ingenieros militares también especializados y sobre todo en la construcción de aeropuertos. Entonces fíjense, saldría 4 veces más barato el aeropuerto en Santa Lucía que lo que habían proyectado en el lago de Texcoco. Pero al final de cuentas, como ya sabemos que iban a ir aumentando los recursos, porque así son y así se ha mostrado en las grandes obras que se hicieron en el periodo neoliberal, pues iba a costar como la octava parte de lo que seguramente costaría si se hubiera seguido por esa línea la construcción del aeropuerto en la Ciudad de México. O sea, el contraste es enorme. Por un lado, como el presidente decía, son momentos de definición. Por un lado está la posición de la derecha conservadora, corrupta totalmente, que eso es uno de sus distintivos, que hubieran seguido saqueando los recursos del presupuesto nacional para ir engordando los bolsillos de unas cuantas empresas nacionales y extranjeras que se dedican al negocio o pseudonegocio de la construcción, en el caso del aeropuerto. El presidente dice que de todas maneras se tuvieron que utilizar 100,000 millones de estos 300,000 para pagar pues algunos renegociaciones de los contratos que se tenían con las empresas que iban a construir el aeropuerto en el lago de Texcoco, y aún con eso sobró dinero. O sea, sobraron de lo proyectado inicialmente 125,000 millones de pesos. Han de cuenta que llenamos un estadio Azteca, tiene capacidad para 110,000, pero lo repletamos y caben 125,000 personas. Y a cada uno de ellos le entregamos 1,000,000 de pesos. Es lo que los negocios enormes que estas gentes hacían, medrando con el presupuesto que es de todos los mexicanos. Por eso la lucha está en la cuestión de la utilización del presupuesto, y por eso la derecha conservadora quería ganar la mayoría de los diputados en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados es la que aprueba el presupuesto, ahí no interviene el Senado, pero no resultó. Entonces, en el aspecto económico se está dando una lucha muy intensa contra la corrupción y vamos saliendo adelante. Eso se referiría, por ejemplo, a los aspectos materiales. Ahora, los aspectos político-ideológicos o espirituales, el presidente también mencionó el tema de la organización profascista española que es Vox, y que fue invitada a México por los senadores panistas y que le dieron tribuna en el Senado. Y el presidente dijo, hay libertad absoluta, incluso hasta para que insulten al presidente. No les vamos a aplicar a nadie el artículo 33 de la Constitución, que bien se podría aplicar para los extranjeros que vienen a opinar y a tratar de sublevar a la población nacional en contra del gobierno actual. Dice, no. Dice, al contrario, fíjense nada más, agradecemos, dijo algo parecido, que los de Vox hayan actuado sin careta y que abiertamente expongan pues su ideología profascista, racista, discriminatoria, etc. Porque el presidente no teme al debate de las ideas. Y lo que sí criticó pues es a lo que él llamó los conservadores de closet, o sea, tienen las ideas de derecha reaccionaria, profascistas, pero son vergonzantes, no las expresan abiertamente, las expresan de manera disfrazada. Entonces quiere decir que estamos en una tremenda lucha ideológica, y por eso para consolidar la 4T tenemos que desarrollar una profunda
revolución ideológica. Y también estamos en una tremenda lucha política, que es la lucha para tomar o conservar el poder político, para proyectar o para realizar un proyecto de nación a través de los partidos políticos, y también en una tremenda lucha económica. Si hay una lucha, como se ha expresado en todas las sociedades en los momentos álgidos, una lucha clasista, donde se dan los tres niveles, en lo ideológico, en lo político y en lo económico. Y finalmente el presidente hizo alusión nuevamente al Código de Ética, que ya fue publicado en 4 millones de ejemplares, que además viene en su libro A mitad del camino, que por cierto se agotó, y hoy el presidente anunció que ya está una nueva reimpresión. Pronto los que no alcanzaron a conseguir el libro, pues lo podrán conseguir. Pero ahí viene este tema de la guía ética para la transformación. Y el presidente hizo alusión también a 2 conceptos adicionales. Son 3, fíjense, la guía ética, que además va a estar en proceso de enriquecimiento, donde todos podemos aportar algunas ideas para que se integren en esta guía ética. El otro concepto del que él habló el día de hoy fue la revolución de las conciencias, y el otro más fue una nueva corriente del pensamiento. 3 elementos centrales para consolidar la 4T. Y dentro del tema de la revolución de las conciencias, como hemos dicho, pues hay 3 elementos centrales. La revolución ideológica, que es la lucha fuerte que se da, y ahorita se está expresando muy fuerte contra las posiciones profascistas de los dirigentes más ultraderechistas del Partido Acción Nacional, con su apoyo en el Vox y en el Muro y en otras organizaciones profascistas a nivel internacional. Pero también está la revolución cultural, y en este aspecto un elemento central va a ser lo que hoy dijo el presidente, que donde estaba colocada la estatua de Colón, pues ahora va a estar colocada una estatua de una mujer indígena, que eso es lo que ha anunciado la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que veamos el contraste y para que reflexionemos en este proceso también de la lucha o la revolución cultural que se está gestando en el país. Ligado a eso, el presidente de la República habló de la necesidad de modificar planes y programas de estudio para que entre más los temas del civismo, de la historia, de la ética, de la filosofía, etc. Entonces, por un lado, revolución ideológica, por otro lado, revolución cultural, y finalmente el otro tema que casi no se toca es la revolución técnico-científica, lo que va a permitir al país lograr su independencia, o le va a facilitar el camino para lograr la independencia alimentaria, energética, desde luego técnico-científica, etcétera, etcétera. Pues la lucha está, como dice el presidente, son momentos de definición, y nosotros desde aquí llamamos nuevamente a todos los que nos escuchan a manifestar de manera más firme, más decidida, el apoyo al presidente de la República, porque en esencia podríamos decir nuestra patria está en peligro ante la acechanza permanente de los grupos, no nada más de derecha ahora internos, sino también de los grupos de la derecha conservadora a nivel internacional. Pero el presidente es mucha pieza, así como el pueblo de México, como él ha dicho, y estamos enfrentando esta lucha cada vez más unidos, cada vez más concientizados y cada vez más organizados y movilizados en defensa de la 4T.